Hay una sensación que seguro es familiar, ¿no? Esa inquietud como persistente. No es angustia exactamente, pero tampoco es paz. Séneca, la describía bien, como esa calma a medio incómoda después de estar enfermo, o el mar después de la tormenta. Uno no está del todo mal, pero esa serenidad como que se escapa. Justamente esa es un poco la idea hoy. Explorar juntos algunos caminos hacia la tranquilidad interior, hacia una fortaleza mental en medio de este mundo que, bueno, a menudo parece diseñado para alterarnos. Y nos vamos a guiar por la sabiduría antigua, ¿no? Epícteto, Marco Aurelio, el propio Séneca. Pero también, y esto es interesante, le daremos una vuelta con una mirada más moderna y un poco desconcertante de Kafka. Tenemos acá una serie de apuntes, textos, reflexiones que fuimos juntando para esta charla, para ver cómo encontrar esa estabilidad, ¿no? Frente al flujo constante de la vida. Bien, empecemos a analizar esto. Perfecto. Y para empezar, creo que es clave definir la meta. ¿Qué buscamos? Séneca lo llamaba eutimia. Es un término griego. Eutimia. Sí, que apunta a un estado mental estable, sereno. Una paz profunda con uno mismo, digamos. Implica poder observar tus circunstancias, las buenas, las malas, con una especie de alegría constante, sin exaltarse demasiado, pero tampoco deprimirse. Un equilibrio firme interior. Claro. Y qué lejos suena eso de la experiencia de todos los días, ¿no? Esa agitación interna constante, o el aburrimiento, que nos lleva a buscar soluciones afuera. Séneca lo pinta perfecto con esos ejemplos de la persona que se va de la ciudad a campaña. Ajá. Luego se harta del campo y busca los bosques, y de ahí quiere ir a Tarento. Siempre buscando afuera. Exacto. Siempre un cambio externo para aliviar un malestar que, como decís, es fundamentalmente interno. ¿Por qué nos cuesta tanto mirar para adentro? En lo que podemos tocar, cambiar físicamente. Pero los estoicos justamente nos dicen, ojo, ahí está el error principal. Marco Aurelio habla de construir una ciudadela interior, un refugio. Una fortaleza. Eso, una fortaleza mental, o de mantener el alma bien ordenada. Al final, tanto él como Séneca, con su eutimia, apuntan a lo mismo. La verdadera estabilidad no viene de cambiar el paisaje, sino de, cultivar el jardín interior. Y aquí es donde entra, me parece, la herramienta más potente del estoicismo. Porque todos, ¿no? El emperador, el esclavo liberto, el consejero, coinciden en algo clave. Separar lo que depende de nosotros de lo que no. Exactamente. Nuestros juicios, intenciones, deseos, lo que rechazamos, eso, digamos, está en nuestra cancha. Pero el cuerpo, la reputación, la plata, lo que hacen los demás, los eventos del mundo, eso se nos escapa. Y ahí está la clave de bóveda, como decís. Concentrar la energía solo en lo primero, en nuestro mundo interior. Epicteto lo dice de una forma brutal casi. Es mejor morir con hambre, libre de pesadumbres y miedos, que vivir en la abundancia pero desequilibrado. Fuerte. Sí. Marco Aurelio insiste en cuidar el principio rector, o sea, nuestra razón, nuestra capacidad de elegir. Y Séneca considera los bienes externos como precarios, como si fueran prestados. El verdadero laburo, la fuente de fortaleza, está adentro. Y los textos están llenos de ejemplos que lo bajan a tierra, ¿no? Epicteto, cuando se le derrama el aceite o le roban el vino, dice, este es el pequeño precio de la serenidad. Claro. Es aceptar esa pequeña pérdida externa para no perder la calma interna. O su reflexión sobre los insultos. Es genial. ¿Cómo puede ser que cuidemos tanto el cuerpo de un golpe, pero entregamos la mente al primero que nos dice algo feo? Tal cual. Y Marco Aurelio, por su lado, se preparaba cada mañana, ¿no? Sabía que se iba a encontrar con gente difícil, gente complicada, pero lo reconocía como parte del mundo sin dejar que eso le arruinara su propio centro. Es interesante cómo Marco Aurelio incluso llega a decir que el cuerpo es indiferente a los sucesos. O sea, el cuerpo siente dolor o placer, sí, pero es la mente, nuestro juicio, la que le pone la etiqueta de bueno o malo. Separar esa sensación física del juicio es un ejercicio clave. Pero, a ver, aceptar esto, ¿no? Aceptar que no controlamos lo de afuera.
no nos puede volver un poco pasivos o indiferentes frente a problemas reales como la injusticia, el sufrimiento de otros. Es una objeción súper importante y muy frecuente, pero los estoicos no proponían la indiferencia como apatía. Ojo, al contrario, la aceptación de la realidad. Eso que Marco Aurelio llama a veces aceptar la providencia o la naturaleza universal. La idea de que todo tiene un lugar en el cosmos. Exacto. Incluso lo difícil. Pero eso no es una invitación a quedarse de brazos cruzados. Es el punto de partida para actuar virtuosamente dentro de esa realidad que nos toca. Aceptar nuestra condición, como dice Séneca, o mantener la mente conforme a la naturaleza, como pide Epicteto. Significa entender el terreno sobre el que tenemos que jugar, digamos. Entiendo. O sea, es aceptar los hechos como son para poder responder de la mejor manera posible, la más racional, la más ética. Y parte de esa aceptación tan radical de la realidad implica también aceptar que todo es pasajero, ¿no? Exactamente, todo. La vida misma, la fama, las posesiones, los imperios. Todo es transitorio. Marco Aurelio nos lo recuerda todo el tiempo con imágenes muy potentes. Nombres de gente famosa que ya nadie recuerda. La vida cotidiana de otras épocas, como bajo Vespasiano o Trajano, ya desapareció. Su comparación de la vida con un río que no para de fluir es muy gráfica. Sí, es verdad. Y Séneca también usa ejemplos históricos, ¿no? Las caídas tremendas de tipos poderosos como Pompeyo o Sellano, para mostrar lo frágil que es la fortuna externa. Incluso Marco Aurelio dice algo como, vive cada día como si fuera el último. Pero no desde la angustia, me parece, sino para valorar el presente, para actuar bien ahora. Justamente. Y esa aceptación de lo fugaz incluye, claro, nuestra propia muerte. Para el pensamiento estoico, la muerte no es un mal. Es un proceso natural, la disolución de los elementos que nos compone. ¿Lo repite Nicho Marco Aurelio eso? Sí, y Séneca argumenta de forma muy persuasiva, creo yo, que el miedo a la muerte nos hace sufrir mucho más que la muerte misma. La analogía de Epicteto es hermosa. Somos como pasajeros en un barco. Cuando el capitán nos llama para volver a bordo, tenemos que dejar las conchitas que juntamos en la orilla, los juegos, y subir sin quejarnos. Es parte del viaje. Qué buena imagen. Y en medio de esa aceptación de lo inevitable, incluso de lo áspero de la naturaleza, Marco Aurelio encuentra una belleza rara, ¿no? Habla del pan que se agrieta al hornearse, Sí. o de los higos que se abren cuando están demasiado maduros. Detalles que uno podría ver como imperfectos, pero que para él tienen una gracia especial, un encanto propio de lo natural. Exacto. Es una mirada que busca lo positivo hasta en lo que parece imperfecto. Bueno, más allá de esta base filosófica de aceptar y controlar lo interno, los estoicos también nos dejaron como un kit de herramientas mentales, ¿no? Una muy conocida es la premeditatio malorum, la anticipación de los males. Sí, prepararse mentalmente para lo difícil. El ejemplo de Epicteto de ir a los baños públicos es muy gráfico, ¿viste? Antes de entrar, imagínate lo que puede pasar, empujones, salpicaduras, comentarios feos, robos. Te preparas para lo peor. Claro, al tenerlo presente, dice él, es menos probable que te alteres si pasa. Y la meditación matutina de Marco Aurelio sobre la gente desagradable que podía cruzarse cumple una función parecida. Séneca lo dice explícitamente: prever los males les quita la fuerza de la sorpresa. Anticipar ayuda, sin duda. Pero, ¿y cómo manejamos las cosas negativas cuando ya están pasando? Ahí, en el momento. Ahí entra otra herramienta clave, el juicio objetivo. Ver las cosas como son, sin nuestra opinión, sin la valoración, sin el drama que le agregamos. Despojarlas. Eso. Marco Aurelio es un maestro en esto. Su frase, ¿es amargo el pepino? Tíralo. Es perfecta. Jaja, sí. El hecho es, el pepino es amargo. El juicio de que eso es terrible o injusto, eso es lo que te hace sufrir. Hay que practicar esa separación. Evento externo por un lado, interpretación interna por el otro. Suena simple en teoría, pero debe ser dificilísimo de aplicar en el calor del momento, cuando te ganan las emociones. Sin duda. Requiere una vigilancia constante sobre los propios pensamientos. Séneca lo advierte. No es apretar un botón y listo.
es una disciplina continua. Pero esta capacidad de ver objetivamente es fundamental. Libera muchísima energía mental. Y esa energía que se libera, supongo que es la que los estoicos quieren que usemos en la acción correcta. Porque no es solo una fortaleza pasiva, ¿verdad? No es solo aguantar. Exacto. La aceptación y el juicio objetivo no llevan a la inacción, son la base para actuar con propósito. Marco Aurelio se decía a sí mismo, levántate a la mañana para hacer el trabajo de un ser humano, contribuir al bien común. ¿Servir a los demás? Sí, y Séneca insiste, aunque tengas obstáculos externos, siempre hay formas de ser útil. El ejemplo de Epicteto del aspirante atleta olímpico también es bueno. Antes de decidirte, pensa bien todo lo que implica. Dieta, entrenamiento, esfuerzo, posibles derrotas. La acción tiene que ser pensada, deliberada. Y alineada con tus valores. Y esa acción con propósito, parece, tiene que nacer de adentro, no de buscar la aprobación de afuera, totalmente. Y eso nos lleva a la importancia de la autosuficiencia, de la sencillez. Cultivar los recursos internos, como dice Marco Aurelio, para no depender tanto de la validación, la riqueza, el estatus. Lo externo. Claro. Reducir las necesidades, como aconsejan Epicteto y Séneca, te libera de un montón de ansiedades innecesarias. Séneca admiraba a Diógenes justamente por eso, por vivir con casi nada y ser, por lo tanto, radicalmente libre. Incluso advierte contra eso de acumular libros solo para aparentar, en lugar de buscar la sabiduría real que hay en ellos. Interesante. ¿Y cómo encajan las relaciones con los demás en este esquema tan centrado en lo interno? Con matices. Por un lado, hay un énfasis muy fuerte en la justicia, la benevolencia, la comprensión hacia los otros, incluso hacia los que te ofenden. Reconocer la humanidad compartida. Marco Aurelio es incansable con eso. Ser compasivo. Sí. Pero también hay una llamada a la prudencia. Séneca aconseja elegir bien a los amigos y encontrar un equilibrio entre estar solo y estar acompañado, para mantener la serenidad. Y finalmente, la flexibilidad. Adaptarse a las circunstancias sin traicionar los principios. Como el fuego, dice Marco Aurelio, que convierte en llama todo lo que le tiran encima. Hemos trazado un camino bastante claro con los estoicos, ¿no? Control interno, aceptación radical, acción virtuosa. Pero mencionaste a Kafka al principio, y su visión del desafío parece ir por otro lado. Muy diferente, casi opuesto diría. Así es. Kafka nos trae una perspectiva inesperada y profundamente inquietante con su relectura del mito de Ulises y las sirenas. Recordemos la versión clásica. Ulises tapa los oídos de la tripulación con cera y él se hace atar al mástil para poder escuchar el canto seductor sin sucumbir. Una historia de astucia frente a un peligro conocido. Pero Kafka le da la vuelta por completo. De una manera genial. Sugiere que el arma más terrible de las sirenas no era su canto. Sino su silencio. El silencio. Sí, y plantea varias posibilidades intrigantes. Quizá pensaron que a un enemigo tan astuto como Ulises, solo el silencio podía herirlo de verdad. O tal vez al ver la felicidad inocente de Ulises, tan seguro en su estrategia de cera y cadenas, las sirenas, como desarmadas por esa autoconfianza, simplemente olvidaron cantar. Es fascinante esa idea. El silencio como arma. Kafka describe a Ulises navegando, convencido de que las sirenas cantaban y que él era el único inmune por su plan. Veía sus gestos, ¿no? Los cuellos arqueados, los labios entreabiertos, pero los interpretaba como parte de una melodía que, para él, no existía. Claro, estaba protegido de un peligro que, en la versión de Kafka, no se manifestaba como él creía. Y desde la perspectiva de las sirenas, Kafka sugiere que ya ni siquiera buscaban seducir. Quizás solo querían atrapar por un instante el fulgor de los grandes ojos de Ulises. Su poder, fuera el canto o el silencio, quedó quizás anulado porque Ulises, con su defensa tan elaborada, evitó la confrontación real con su verdadera naturaleza. Y después está ese giro final, esa tradición adicional que Kafka mete como posibilidad. ¿Y si Ulises sabía que las sirenas estaban en silencio? Uf. ¿Y si toda su actuación, la cera, las cadenas, su aire de triunfo, era una farsa consciente? Una representación astuta usada a modo de escudo.
No solo contra ellas, sino quizás hasta contra los dioses. Exacto. Una estrategia frente a un peligro que él entendía de una forma mucho más profunda, más ambigua. Esa posibilidad lo cambia todo, ¿viste? Complica enormemente la idea de enfrentar y superar un desafío. Hay un poema de Fabio Moravito que a veces se lee junto a este texto de Kafka, y juega justamente con eso, con esa multiplicidad de miradas, mostrando cómo en la interpretación del mito se vuelve un laberinto donde ya no hay certezas. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? A ver, hemos explorado la vía estoica hacia la tranquilidad, que parece estar en cultivar la fortaleza interior, aceptar lo incontrolable, comprender que todo pasa y actuar con razón. Y luego tenemos esta reflexión inquietante de Kafka, sobre un silencio que puede ser más desafiante que el ruido. Volviendo a esa sensación del principio, ¿no? La que describía Séneca. Esa inquietud, esa náusea existencial que sentía Sereno. Lo que charlamos hoy, tanto las herramientas estoicas como la paradoja de Kafka, no son recetas mágicas, para nada. Son perspectivas, enfoques, instrumentos que requieren, bueno, como advierte Séneca al final de su diálogo, sobre la tranquilidad del ánimo, requieren práctica constante y una vigilancia atenta sobre nosotros mismos. Claro. La tranquilidad no parece ser un destino al que uno llega y listo, sino un camino que se cultiva día a día, una obra siempre en progreso. Me quedo pensando mucho en esa última vuelta de tuerca de Kafka, la posibilidad de que Ulises estuviera actuando, representando una farsa ante el silencio. Si la batalla clave por la serenidad se libra dentro, como nos dicen los estoicos, ¿qué rol juega entonces nuestra actuación consciente, nuestra estrategia deliberada al enfrentar los desafíos del mundo? Especialmente esos que son ambiguos, silenciosos, inesperados. Quizás parte del camino hacia la fortaleza interior implica actuar como si ya tuviéramos esa calma incluso cuando somos muy conscientes de nuestra propia vulnerabilidad, o de la verdadera naturaleza quizás vacía, quizás silenciosa, del desafío que tenemos enfrente. Interesante. ¿Qué significa plantarse ante un reto sabiendo que, en el fondo, tal vez no lo vencimos realmente, pero eligiendo conscientemente una postura de entereza, casi como un escudo protector, no solo para los demás, sino para uno mismo? Una pregunta para seguir dándole vueltas, ¿no?